El misterio de la iniquidad 2 es la segunda exposición relacionada con la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Realmente es un misterio, el misterio de la iniquidad. Ellos no debían centrarse en el misterio. Un misterio es algo sin descubrir, sin revelar, pero sí debían centrarse en los procesos. Procesos que el apóstol Pablo les había hablado de manera muy puntual. Por eso él hace remembranza y les dice, recuerden que cuando estaba con ustedes, yo les hablaba acerca de esto. En el capítulo 2, versículo 5, dice él, no os acordáis, qué importante esto, enseñar y luego motivar a un santo recordatorio. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Tremendo. Es un método de Pablo siempre conducir el pensamiento hacia atrás. ¿Para qué? Para poder tener una firmeza de pensamiento entonces en el presente. El propósito básico se encuentra en el capítulo 2. Y específicamente, ¿qué pretendía el apóstol Pablo? Bueno, que no se dejaran mover. Y el calificativo es importante aquí. Que no se dejaran mover fácilmente. Mire cómo dice. Porque, o pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Recuerden que en la exposición pasada dijimos que Pablo bien podía hablar con autoridad apostólica. Sin embargo, su espíritu de siervo lo conducía a hablar con ese lenguaje de condescendencia. Que no os dejéis mover fácilmente de qué? De vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis. Qué interesante es esto, ¿verdad? Cómo la doctrina puede influir o influenciar en las personas y cómo esa doctrina cambia el pensamiento y cómo el pensamiento modela en consecuencia la conducta. Es importante que tengamos una panorámica de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Se dice que se escribió desde Corinto. Bueno, son dos epístolas. Y que la primera pudo haber traído una reacción. Esa es una especulación, ¿verdad? Es decir, que la segunda se escribió por la reacción de la primera, porque ambas son escatológicas. En la primera carta encontramos escatología individual, es decir, la muerte individual. Pablo exhortó en esta primera carta que no se entristecieran como los del mundo, como los paganos. Dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, como ladrón en acecho o ladrón en la noche. Dice, ustedes saben perfectamente esta doctrina de la preparación del corazón. Recuerden lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó cuando estaba en la tierra, que debemos de estar alertas. Recuerden la parábola de las vidas, no de vago. Es decir, esa era la perspectiva o el enfoque. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, y me llama la atención esto, ¿no? Sabéis perfectamente, primera de Tesalonicenses capítulo 5, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Creo que hoy en día sigue siendo lo mismo, el de balance en el aspecto escatológico. He visto como, amigo mío, es que la escatología determina la conducta en la vida de la iglesia, en la vida de santidad. He visto ya más de 35 años de ministerio, he visto cómo iglesias que eran celosas, iglesias que eran fervorosas, entusiastas, iglesias que esperaban de la venida del Señor, de repente hicieron un giro a su aspecto escatológico y esa iglesia o esas iglesias comenzaron a mundanalizarse, como que Cristo no viene, porque no hubo la humildad. ¿La humildad para qué? La humildad para reconocer que se estaba en el error
probablemente en el sentido escatológico, y entonces traer en consecuencia un nuevo paradigma escatológico. Y entonces los fieles se tornan apáticos, con un espíritu de incredulidad y con un espíritu de mal. Y en el juicio ordinario del Señor, en la conciencia de las personas, nadie puede alegar, Señor, que mi pastor me enseñó, que la escuela escatológica. Entonces el Señor le dirá, hey, y yo no te dejé la palabra profética más segura, no te dejé la Biblia. ¿Por qué no la leíste? Es que yo confiaba mucho en esos hombres duchos, en esos hombres de reputación. Por eso lea su Biblia. Es que yo no entiendo Apocalipsis. Vuelva a leer Apocalipsis aunque no lo entienda. ¿Y cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Lea la primera carta de Pedro, lea la segunda carta, lea la primera carta de Tesalonicenses. Esto no es para vagos. Esto no es para vagos. Lloyd Jones siempre proclamaba y decía que donde el Espíritu de Dios entra, donde el Espíritu de Dios está, entonces se genera un entusiasmo y los que no saben leer aprenden a leer, y los que no tienen hábito de lectura adquieren el hábito de lectura. Sí, sí. Oiga, en aquellos tiempos debían leer las epístolas de Pablo, y no por trozos, no por parte, no por capítulos. Esos capítulos están divididos de manera pedagógica para nosotros, pero nos agotamos. Leímos un capítulo. Usted lee una parte de una carta que un familiar le envía, o un jefe en el trabajo. Mira, aquí está la carta, leí la mitad primero, mañana leo. No, usted lee la carta completita. Pero somos tan haraganes muchas veces. Y eso por falta de la llenura del Espíritu Santo, cuando no hay entusiasmo por la verdad de Dios. Es decir, que usted no va a poder, ni yo tampoco, nadie podrá alegar el hecho de que, a mí me enseñaron. Eso es una irresponsabilidad del individuo que lleva la imagen de Dios, del individuo. Claro que los pastores van a recibir mayor condenación, mayor juicio. Digo, cuando hablo de pastores, tengo que decir que los pastores de Dios son humildes y van a seguir las directrices de Dios. Esto no es de que vamos a ver, de que esto es gris. No, o se es un pastor de Dios conforme al corazón de Dios, o no se es. O se es un mercader de la palabra, o se es un siervo fiel, o se procura la lana de las ovejas o el bienestar del alma de las ovejas. Es decir, que hay elementos particulares y pertinentes, ¿verdad? Dentro de estos elementos vitales está el celo. Claro que se debe tener amor, pero no puede haber verdadero amor si no hay celo. Celo por la verdad, celo por las ovejas, para que ellos sean conducidos e inducidos en el temor de Jehová. Entonces Pablo dice, sí, deben de esperar la venida del Señor como ladrón en la noche, pero algunos se desbalancearon y se volvieron fanáticos. Entonces es la lucha que vamos a tener, modelar nuevamente la mente, los pensamientos. Entonces Pablo dice, un momentito, stop, deténganse un momentito, vamos a poner las cosas en orden. Cristo viene, sí, y en el capítulo 1, y esa es pedagogía maravillosa, en el capítulo 1 encontramos que Pablo dice, Él va a venir y va a venir de manera gloriosa y va a retribuir a quienes, aquellos que los maltratan a ustedes, porque ellos estaban sufriendo. Era una iglesia muy sufrida, había persecución. Es más, se compara esta iglesia y estos creyentes son comparados en su sentido general con los creyentes en Judea o en Jerusalén, a razón de que habían mostrado una capacidad maravillosa para aguantar, para sufrir, pero el Señor en su venida habría de retribuir. Primero consuela el Señor y segundo retribuye. Sí, eso es lo que dice el texto. Dice, versículo 5 del capítulo 1, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Maravilloso esto. Por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Pero mire, no se queda ahí. No se queda ahí. Dice, maravilloso, maravilloso, en llama de fuego y extraordinario. No solamente maravilloso, espeluznante,
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, y esto lo observamos en la exposición pasada, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, si usted no lee su Biblia, usted se va a volver más empático con el hombre que con Dios. Es decir, va a estar vindicando a los pecadores, va a estar vindicando a los desviados, va a estar vindicando a aquellos que se tornan disolutos. Y usted va a querer mostrar una sensibilidad con carencia de verdadero y auténtico amor. Bueno, esto lo repite luego Pablo en el capítulo 2. Dice el texto, inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Pero el versículo 8 del capítulo 2 había dicho, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará. ¿Y cómo lo va a matar? ¿Cómo es esto? No es amor. Sí, pero es un inicuo, enemigo del reino, enemigo de Dios. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hoy en día hay gente que le tienen hasta pena al diablo. Le han cogido hasta pena al diablo. El destructor, el Apolión. Hay gente que dice, ¿cómo es que lo va a lanzar en el lago de fuego? Amigo, hermano, hay que ver los sufrimientos que ha causado este ser infernal. Por eso se le llama a él el Apolión, el destructor. Y el anticristo o el hombre de pecado es tan vil como el mismo diablo. Son dos personajes diferentes, el diablo y el anticristo, ¿verdad? El anticristo que se le ha levantado por el mismo infierno. Bueno, esta epístola es ilustrativa, esta epístola es motivadora. Pero ¿qué hablar con relación a los creyentes en Tesalónica? ¿Cuál era el carácter? ¿Cuál era el perfil? Bueno, Lucas hizo una comparación y una comparación dirigida por el Espíritu Santo, porque está en el canon sagrado. Dice que los bereanos recibieron la palabra, dice, y eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles? Porque escudriñaban la palabra y ratificaban o rectificaban lo que Pablo les enseñaba. Y Lucas dijo, eran más nobles. Los creyentes en Tesalónica eran nobles, pero los bereanos eran más nobles. Ahora bien, lo que sí se destaca de los creyentes en Tesalónica era la fe. Por un lado, habían escapado de la idolatría, y Pablo observa en el capítulo 1, para servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando Pablo hace la función de nodriza, y luego la función de padre, él dice, cuando yo les hablé la palabra, ustedes no vieron al hombre, ustedes vieron a Dios, y recibieron la palabra como es en verdad, palabra de Dios. Es decir, que estos creyentes no tenían prejuicio, no eran tan meticulosos. No es que no debamos de ser observadores y ser parsimoniosos, pero mucho cuidadito. No vaya a ser que esto nos conduzca a la apatía o la inercia. Creo que el espíritu de Tesalónica, aunque pudiera rayar un poquito con el fanatismo, pero si esta iglesia tiene un buen pastor que la modela, pues entonces llegarán al equilibrio. Entonces, Pablo tiene que decirle, a ver, es verdad, ustedes son fervorosos y entusiastas, pero que no prime la anarquía en la iglesia, porque la anarquía es propia del hombre de pecado. Que prime la cordura, es decir, que haya pasión en ustedes, haya fervor, que esperen al Señor Jesucristo, ¿verdad? De manera constante. En este momento que está viviendo la humanidad, que algunos no quieren errar al blanco porque como han fallado tantos, ¿verdad? Desde el 1300, cuando venían esa peste, la peste bubónica, qué sé yo, en los tiempos de Lutero y de Calvino. El tiempo de Lutero fue un tiempo complejo y difícil. Siempre se han levantado pestes. Pero en el 1919, con la peste llamada española, que no era española realmente, entonces algunos decían que Cristo venía y venía ya. La Segunda Guerra Mundial, cuando las Torres Gemelas recientemente, del siglo pasado, las Torres Gemelas ahora, perdón,
pero los acontecimientos del siglo pasado, es decir, la guerra en el Golfo Pérsico, que la vimos en la década de los 90, eso fue terrible realmente, y luego viene entonces la Torre Gemela, y luego viene la invasión a Irak. Todo el mundo decía, bueno, esto se va a acabar, Cristo viene y viene ya. Lo que estamos viviendo ahora con relación a esta pandemia, el Señor viene, el nuevo orden mundial y todas esas cosas, y es verdad, pareciera como si el Señor fuera a venir mañana y debemos de estar viviendo en santidad de esa manera, pero que prime la cordura, por otro lado, que prime la cordura, es decir, no la frialdad espiritual, pero sí la cordura. Entonces el apóstol Pablo escribe esto para que tengamos esta pertinencia, para que tengamos, ¿por qué no?, esta sobriedad, como también dijo Pedro, sed sobrios, sobrio, la sobriedad, que no haya ebriedad de emociones, aun cuando las emociones son buenas, pero deben de ser controladas, pero sed sobrios a razón del tiempo que estamos viviendo y no os dejéis ver fácilmente de vuestra manera de pensar. Brevemente así, 3 puntos básicos. No dejarnos la exhortación, no dejarnos mover la exhortación, no dejarnos mover de la forma de pensar, mover fácilmente, de la manera de pensar. En segundo lugar, ver los procesos, repasar los procesos escatológicos. Y en tercer lugar, directrices apostólicas. Vamos a hacer esto picadito, ¿verdad? Para que luego entonces nos preparemos para lo que será la exposición de hoy domingo, la exposición formal. Veamos el primer punto, Veamos el primer punto, exhortación. No se dejen mover fácilmente de la manera de pensar. Tenemos que ir a Gálatas. Sí, es lo mismo en Gálatas. Al parecer la característica de estos creyentes en Tesalónica era Galacia, sí. El capítulo 3 de Gálatas muestra esto. Dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Me permite leer de manera literal. Dice Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Ese es un término demasiado fuerte. Oh Gálatas necio, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero el versículo 3 es más dramático. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero mire cómo dice el capítulo 1, casi entrando al capítulo, en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, de que tan pronto, es un lenguaje fuerte, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La idea no es que hay un evangelio diferente o que existe un evangelio diferente. Solo hay un evangelio, pero algunos pretenden, ¿verdad?, reformar el evangelio. Reformar el evangelio es suplantarlo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esa palabra perturbar es importante. Es la misma que menciona Pablo en el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora mire lo dramático del asunto. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho. Mire qué recordatorio nuevamente. Dice el texto, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y por qué esto? Buscando aceptación humana. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso encontramos que Pablo finalmente se quedó con poca gente. Todo me ha dejado, solo Timoteo está conmigo. Porque realmente ese espíritu mercenario predomina, ese espíritu débil, carnal, de buscar la aceptación de los demás, es algo realmente muy triste. Y entonces Pablo dice, no se dejen mover
fácilmente en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, de vuestra manera de pensar. ¿Por qué? Muy sencillo. El diablo lo sabe, y lo saben los expertos de la conducta humana. Porque la doctrina modela el pensamiento, y el pensamiento modela la conducta. De ahí es nuestro afán de luchar en contra de toda herejía y de toda doctrina que es contraria. Es una lucha mística, es una lucha conceptual, es una lucha invisible. Y algunos dicen, pero ¿contra quién está peleando? Recuerda aquel periodista que luchó en contra de las ideas de Hitler, pero nadie decía, son ideas. Sí, pero esas ideas se iban a humanar, se iban a encarnar. Y en efecto, se humanaron, se encarnaron y destruyeron a millones de personas, millones de rusos, millones de judíos, millones de alemanes, porque la historia no se ha contado completa. Y la guerra, millones de ingleses, o miles de norteamericanos, miles de franceses, una guerra terrible. Y todo porque, por ideas. No puede existir un gobierno nazi sin un evangelio nazi. Busque información acerca de ese evangelio nazi. Ese evangelio nazi entonces sirvió de doctrina y existían receptores. Por eso usted que es un emisor debe cuidar su mente. Y usted que es un receptor también debe cuidar su mente para que sus sentidos no sean extraviados como lo de Eva. Y entonces usted esté enseñando cosas que usted mismo ni cuenta se dé. Porque fue engañado por la codicia, y cayó en una deshonestidad, primero del corazón y luego una deshonestidad en el sentido intelectual. Veamos el segundo punto, procesos escatológicos. Dice Pablo, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. William Hendrickson, de manera muy puntual, dice, de lo que se trata aquí es de la apostasía de la iglesia visible. Porque la iglesia triunfante no apostata, la iglesia mística, la iglesia invisible no apostata. De lo que se trata aquí es de la iglesia visible. Entonces, los ortodoxos son los que más deben procurar tener ese cuidado. Es decir, los que procuramos estar apegados al texto bíblico. Al texto, porque hoy en día hay un pragmatismo. Sabemos que algunos dicen, no hablemos mucho de doctrina porque eso ahuyenta a las personas. Amigos, no se trata de acercar a gente y de ver multitudes, muchos ojos siguiéndonos. Se trata de la gloria de Dios y de mostrar la verdad. Pero la gente está tan preocupada por tener un buen escenario, tener buenos micrófonos, tener buenas cámaras, tener buenos músicos. Le pagan una cantidad de dinero a los músicos porque dicen que sin música no se llenan las iglesias. Amigo mío, la iglesia de Cristo es columna y baluarte no de la música, es columna y baluarte de la verdad. Ese es el punto. Entonces, no es tan difícil hoy en día poder identificar la apostasía. Usted nada más tiene que ubicar la apostasía por el lucro. La rebeldía en cuanto a los roles. Dicen, son las mujeres las que atraen, las mujeres pastoras. Amigo mío, eso es parte de la anarquía que estamos viviendo. Como una comunidad evangélica que combate el feminismo, al mismo tiempo puede tener en posición de autoridad a mujeres. ¿Y dónde están las esposas? Los esposos, perdón, de esas esposas. Y tendrán que someterse a la autoridad. Bueno, es que no hay distinción de personas. No se trata de eso. Porque en efecto, en el reino de Dios no existen en el sentido de la salvación, ni hembra ni varón, pero en el sentido de autoridad sí. Usted no ha leído la Biblia. Es clarita la Biblia que dice que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Pero ¿qué Biblia que se está leyendo? Es decir, hay un orden de autoridad bien establecido. Se requiere que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y punto. Ojo para una sola mujer. ¿Cómo es que estamos leyendo la Biblia? ¿Y de qué manera? Es el final de los tiempos. Es la apostasía. Pero que, pastor, Dios está salvando las almas. Ese no es el punto. El punto es la obediencia. Es someternos al concepto de Dios y a la maquinaria de Dios y a la estrategia de Dios y al plan de Dios. Dice, primero tiene que haber apostasía. Entonces se va a mostrar el hombre de iniquidad. Nadie os engañe.
Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Eh? Ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta vuestra. Si un ángel del cielo viniese. No, retengan lo que ustedes conocieron, lo que yo les enseñé. Qué fácil es cambiar y moverse por asuntos de conveniencia. No es de conveniencia, es de la gloria de Dios y de la verdad. Y ahí radica nuestro éxito verdadero, auténtico, nuestra paz y nuestra felicidad. Nadie os engañe en ninguna manera. Capítulo 2, versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hijo de perdición. Hay gente que no le gusta ese calificativo, hijo de perdición. Hay un predicador por ahí que no vale ni la pena mencionarlo, que dice que hasta Judas se va a salvar, que el Señor fue al infierno y le dijo: Judita, ven acá, ven Judas, ven que tú eres de los míos, mi amigo. ¿Y dónde queda el calificativo? Hijo de perdición. Lo que me diste, todos se salvaron. De lo que me diste, todos se salvaron. Ninguno se perdieron, salvo uno, el hijo de perdición. ¿Sí? Entonces, este inicuo es hijo de perdición. El hijo de perdición, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta. Esto es una guerra contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, los puritanos y los pensadores de la Reforma, con algunas excepciones, entendieron que esto se refería a la iglesia papista. Y todavía en los códigos o en las confesiones de fe encontramos que expresamente se dice que el Papa es el anticristo. Y entonces se observa muchos anticristos. Bueno, si lo observamos a la luz de que ya está en acción el misterio de la iniquidad, sí, se puede decir, pero no necesariamente es así. ¿Y qué hablar del sistema socialista que saca a Dios, que tiene su auge en la Revolución Francesa? Maximilien Robespierre, cuando entendieron que habían destronado a Dios y entonces hicieron toda una ceremonia y bajó una mujer vestida de blanco y entronaron a la diosa de la razón hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Mao Zedong? ¿Qué hizo? Romper con toda la tradición y todo concepto relacionado con Dios. China sigue siendo igual, no ha cambiado, no hay temor de Dios en China. Por más que usted vea bondad, bueno, usted dirá, es que nos están dando todas las facilidades de las mascarillas, mi amigo. Está bien, bendito sea el Señor, pero entienda que del impío procede la impiedad. ¿Y qué hablar de Rusia? Putin ahora, que tiene una visión y una forma, pero ese es un sistema comunista, ¿verdad? Donde intentaron sacar a Dios y tratan de retornar de alguna manera con ciertas libertades. ¿Y qué hablar de Cuba? Fidel, que se entronó 40, 50 años y una idolatría hacia él hasta la fecha. Y hay cristianos que pretenden tener, digamos que una armonía entre la fe cristiana y el socialismo o el comunismo. Perezca tal pensamiento. Recuerdo a uno que tenía una foto de Jesús de un lado y una foto del Che Guevara. No sé si se habrá arrepentido, porque es un pecado, es una blasfemia, pero a lo mejor la tiene en el corazón y sigue diciendo que el Che Guevara y Cristo son iguales, con visiones totalmente diferentes. Un hombre que no tenía Dios, no tenía temor de Dios, pero era buena gente. Es que no se trata de ser buena gente, se trata de la verdad de Dios. ¿De qué lado es que estamos? ¿Del error o del lado de la verdad? Bueno, dice entonces que este hombre se va a manifestar, pero primero tiene que venir la apostasía. Ahora, hay un punto que se observó en la exposición pasada, lo que al presente lo detiene. ¿Y qué es lo que al presente lo detiene? El orden de autoridad que hay establecido por Dios, que ha tratado de desvanecerse a través de la historia. Gente intentando poner sus normas y sus leyes. Lógicamente, que como el misterio de la iniquidad está en acción, una de las estrategias que usa este misterio de la iniquidad es el cambio del léxico, el cambio de la definición de los conceptos. El orden mundial está haciendo eso. Por ejemplo, el concepto familia, el concepto sexualidad, el concepto fe. Y esto ha entrado dentro de la iglesia ortodoxa. Por ejemplo, usted no puede ahora mismo tener un debate con personas de alto nivel de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque aun cuando tienen definiciones acertadas en sus libros de asuntos como la perseverancia de los santos, la fe, la santidad, el juicio, el infierno, ellos están muy bien,
¿no? Ellos están muy bien en sus libros, están muy bien en sus libros. Esos libros usted los lee y están muy bien en sus libros. Ellos están muy bien en sus libros. Sin embargo, cuando comienzan a aplicar los conceptos y ven la realidad, huyen. Entonces ya para ellos, no matarás no significa literalmente no matarás. Para ellos, el hecho de que ningún homicida entrará, ya no significa lo mismo. Es decir, hay un cambio, entonces no puede haber una comunicación porque no hay un entendimiento conceptual en cuanto a la definición de los términos. Y todo el que sabe un poquito de letra, todo el que sabe un poquito de derecho, todo el que sabe un poquito de medicina, todo el que sabe un poquito de ciencia, sabe que el glosario, el vocabulario, la definición de los términos es de cardinal importancia para que haya una comunicación entendible entre los seres humanos. Por eso la distorsión del lenguaje, de los términos, de los conceptos, como ya he dicho, la definición de familia. Ya definición de familia no es, ¿verdad?, el resultado del matrimonio entre hombre y una mujer. No. Ahora un hombre y un hombre, una mujer sale preñada, la otra esposa de esa misma mujer también sale preñada a través de un proceso científico, donde se toma el óvulo y el espermatozoide y lo incrustan, lo introducen en el vientre de estas mujeres que se supone que están casadas. Y la legislación internacional aprueba esto. ¿De qué estamos hablando? De que todo se está allanando para que ese hombre de pecado pueda surgir. Hay incautos que dicen que todo está bien. Hay incautos que dicen que no hay que especular, que no hay que presuponer. Ellos no saben que cuando está nublado es porque va a llover, dice Jesús. ¿Y acaso no podéis discernir los tiempos? Lo que estamos viviendo. Esto no es para chercha, esto no es para relajito, esto es algo muy serio. Es que Cristo viene. El miedo va a ser cuando venga con poder, con fuego del cielo, cuando venga con los ángeles y con el espíritu de su boca, matará a ese hombre inicuo y de pecado. Y no solamente a él, a todos los cómplices. Por eso yo le digo, hay que pensarlo bien. Primero, para ser cristiano, porque hay que estar dispuesto a ofrendar la vida. Y en segundo lugar, para ser pastor. Aunque usted está disfrutando de buena comida ahora como pastor y de buena aceptación, de buenos carros, dice, qué maravilloso es esto, ¿no? Aquí estoy. Prepárese si usted está en el error, porque usted le va a tocar doble condenación. Doble condenación. Hay un lugar reservado en el infierno para esos que simularon o que allantaron o que fueron deshonestos. Un lugar de frustración, de tormento. Y donde esos espíritus, y luego esos espíritus con esos cuerpos, le dirán a esos pastores, por tu culpa que estamos aquí, porque no nos dijiste la verdad, porque nos dijiste que no importa cómo viviéramos, que hasta si nos matábamos no íbamos al cielo. Pastor, arrepiéntete, aunque te parezca que todo te está yendo bien. Pastor americano, arrepiéntete. Pastor dominicano, arrepiéntete de esa herejía. Arrepiéntete. Porque no pienses que el éxito que pudiera estar teniendo y la aceptación viene de Dios. ¿Es que acaso no sabe que Dios tiene longanimidad y que su longanimidad te guía al arrepentimiento? Vuelve a la senda antigua. Vuelve a la sencillez del evangelio. ¿Cuál es la exhortación? Vayamos entonces y finalicemos con esto. Veamos la exhortación aquí dada por el apóstol Pablo. Directrices apostólicas. En primer lugar, gratitud. O sea, hermanos, seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preservado. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es pretensión, no es pretensión. Es el testimonio del Espíritu en el corazón. Esto no es juego, aquí no hay ambigüedad, aquí lo que hay es certeza de que Dios te escogió para salvación mediante la santificación de la verdad. Alaba a Dios, glorifica a Dios, da gracia a Dios porque Él te escogió. En segundo lugar, firmeza, firmeza. Versículo 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y qué va a pasar si tú retienes? Que va a venir el Señor en tu ayuda
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. En tercer lugar, entendimiento. ¿Y qué tipo de entendimiento? Saber que no es de todos la fe. Saber que no es de todos la fe, que son pocos los que se salvan. Eso lo dice usted, Pastor Bayonet. Eso lo dice mi maestro. Mi maestro dice que este camino es estrecho y que la puerta es estrecha y que son pocos los que entran por esa puerta y los que transitan por este camino. Ancha es la puerta y muchos son los que van por ella. Es un camino de muerte y de perdición. Es el camino de la indulgencia. Es el camino de la gracia radical. Es el camino de que todo está bien, de que todo está fácil. No importa cómo tú vives y cómo tú mueras. Es el camino de la indulgencia. Es el camino de la manipulación. Es el camino del autoengaño. Escúchame, no es de todo la fe. Yo oro para que todos en mi casa sean salvos. Y serán salvos por la gracia de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis nietos serán salvos por la gracia del Señor. Bendito sea Dios. Estamos procurando eso. Pero debo de entender que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Que Dios permita que todos seamos trigos. Que todos seamos trigos. ¿Qué es usted? La cizaña se puede. Ya no hay que decir, se engañó la cizaña con el trigo. No, ya la cizaña se ven tan cizaña, pero nadie quiere arrancarla. Se ven. ¿Y cómo se ve la cizaña? Por la desobediencia, por la rebeldía, por la anarquía, por el lenguaje soez, malapalabroso, indecoroso, irreverente. Porque atentan contra las iglesias locales, contra la unidad, porque son conejos que viven saltando de un lugar a otro, donde le den mejor aceptación. Aquí es que yo quiero estar. Donde haya mejores estructuras físicas, donde la gente sea más refinadas. Esas son cabras. Esas son cabras. Las ovejas van detrás de la leche espiritual no adulterada. Entendimiento, entiéndalo, no es de todos la fe. En tercer lugar, celo. Esto no le gusta a mucha gente. ¿Qué significa celo? Mire lo que dice el texto. Dice que no debemos juntarnos. Dice el texto, versículo 6. Pero os ordenamos, aquí no dice Pablo os rogamos, no. Os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y punto. En otra palabra, alguien no trae esta doctrina, dice Juan, no le digáis bienvenido. Pero usted tiene, yo no le creo nada a una persona que envía al cielo a una persona que vive y anda en pecado. Y esa es la verdad. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, ¿verdad? Celo santo, humildad, imitar a Pablo y finalmente laboriosidad. Que Dios nos ayude en esto, a ser fieles y en andar en el camino correcto y que podamos producir de manera maravillosa, ¿verdad? Y que tengamos para compartir con aquellos que padecen necesidad. Que la paz de Dios sea con usted, querido amigo, y con toda la familia.